Lección 1. La naturaleza cambiante de los deportes. Hola Anna, ¿puedes decirme tu opinión sobre algo relacionado con los deportes? Tengo un poco de conflicto sobre un tema en particular. Por supuesto, John. ¿Qué tienes en mente cuando se trata del mundo del deporte? Bueno, ya sabes que todo el concepto de aficionado solía ser un principio fundamental de los deportes competitivos, ¿verdad? Sí, estoy familiarizado con eso. Se veía como una forma de mantener la pureza e integridad de la competencia atlética. Exactamente. Pero parece que esa filosofía realmente ha cambiado con el tiempo, ¿no crees? Tienes razón. La línea entre aficionado y profesional se ha vuelto cada vez más borrosa, especialmente en los niveles más altos del deporte. Sí. Quiero decir, solía ser escandaloso que un atleta fuera sorprendido aceptando cualquier tipo de pago o acuerdo de promoción. Absolutamente. Fue visto como una traición al espíritu aficionado. Pero ahora, incluso los atletas olímpicos son abiertamente profesionales. Precisamente. Y me hace preguntarme si ese cambio ha contradicho en cierto modo la filosofía subyacente del deporte. Es un punto interesante. ¿Cree que la comercialización del deporte ha erosionado parte de la pureza y los ideales que solían definirlo? En cierto modo, sí. Es decir, todo el concepto del amateurismo consistía en mantener la igualdad de condiciones, ¿verdad? Cierto, su objetivo era garantizar que el éxito deportivo se basara únicamente en la habilidad y la dedicación, no en los recursos financieros. Exactamente. Pero ahora, tenemos a estos atletas y equipos superricos que básicamente pueden comprar su camino hacia la victoria. Ya veo a qué te refieres. El aumento del profesionalismo ha introducido mucha más desigualdad en la ecuación. Precisamente. Parece que el espíritu del deporte ha pasado de centrarse en la búsqueda pura de la excelencia a centrarse más en el dinero y el espectáculo. Es una observación muy reflexiva, John. Parece contradecir algunos de los valores fundamentales sobre los que se basaron originalmente los deportes. Sí, es un tema complejo. Tengo curiosidad por escuchar tu opinión. ¿Crees que la evolución del deporte ha sido positiva o negativa en general? Esa es una gran pregunta. Creo que hay ventajas tanto en la modelo amateur como en la profesional. Pero definitivamente vale la pena examinar cómo los cambios han impactado en el espíritu competitivo subyacente. Totalmente de acuerdo. Es un tema lleno de matices, sin duda. De todos modos, gracias por hablar de esto conmigo, Anna. Es útil tener tu perspectiva. Por supuesto, John. Siempre me alegra explorar este tipo de debates que invitan a la reflexión sobre el deporte y la sociedad. Hay mucho que desempacar allí. Absolutamente. Está bien. Tengo que irme, pero estuvo genial. Nos vemos más tarde. Lección 2. Enfrentar los desafíos con confianza. Hola Anna, ¿te puedo decir algo? Me siento un poco estresado por el próximo desafío. Claro, John. ¿Qué pasa? Estaré encantado de escuchar y ver si puedo ofrecer algún consejo. Bueno, hay un gran proyecto en marcha que se me ha encomendado la tarea de dirigir y, sinceramente, me siento un poco fuera de mi alcance. Ya veo. ¿Qué tiene este proyecto que te estresa? Supongo que es solo su escala y complejidad. Realmente está ampliando los límites de mi experiencia y pericia.
Lo comprendo, abordar un desafío importante definitivamente puede resultar abrumador. Pero ya sabes, eso también es una oportunidad de crecimiento. Es un buen argumento. Supongo que podría verlo de esa manera. Es difícil no centrarse en todas las formas en las que puedo fallar. ¿Sabes? Te escucho. Es fácil quedar atrapado en el peor de los casos. Pero trata de replantearlo como una oportunidad para demostrar de lo que eres capaz. Mm, Está bien, esa es una perspectiva interesante. ¿Cómo sugieres que aborde esto de una manera más positiva? Bueno, antes que nada, no seas tan dura contigo misma. Reconozca que es una gran empresa, pero también reconozca sus fortalezas y calificaciones. Bien, está bien. Debo concentrarme en mis puntos fuertes en lugar de centrarme en mis debilidades. Exactamente. Y divide el proyecto en pasos más pequeños y manejables. Afróntelo pieza por pieza en lugar de sentirse abrumado por el conjunto. Eso tiene sentido. Dividirlo en tareas pequeñas. Definitivamente puedo hacerlo. Absolutamente. Y no dudes en pedir ayuda o orientación a tu equipo o a tus mentores. Apóyese en su sistema de apoyo. Buena decisión. Tengo mucha gente con talento a mi alrededor que puedo aprovechar. No debería intentar hacer todo esto por mi cuenta. Precisamente. Y, por último, trata de mantener una mentalidad positiva y segura. Visualízate teniendo éxito, no fracasando. Mm, Es una técnica interesante. Visualizar el resultado positivo en lugar del negativo. Sí, puede ser muy potente. Ayuda a programar tu subconsciente para que crea en tu capacidad para superar el desafío. Eso me gusta. Vale, me has dado un montón de buenos consejos, Anna. Ahora me siento mucho más preparado para hacer frente a esto. Estoy muy contento de haber podido ayudar a ofrecer una nueva perspectiva, Ion. Recuerda que tienes esto. Concéntrate y confía en ti mismo. Lo haré. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar de esto conmigo. Te lo agradezco de verdad. En cualquier momento, Ion. Siempre me alegra escuchar y compartir estrategias para superar los desafíos de la vida. Impresionante. Muy bien, debería irme, pero esto fue muy útil. Nos vemos más tarde. Lección 3. El debate sobre la rutina de acondicionamiento físico. Hola Anna, ¿puedes darme tu opinión sobre algo relacionado con el estado físico? Tengo curiosidad por escuchar tu opinión. Por supuesto, Ion. ¿Qué tienes en mente cuando se trata de estar en forma? Bueno, he estado intentando definir la rutina de ejercicios perfecta. ¿Sabes? Estoy dividido entre concentrarme más en el entrenamiento cardiovascular o de fuerza. Ya veo. Es un dilema interesante. ¿Qué has estado haciendo hasta ahora en tu régimen de ejercicios? En este momento, mi objetivo es hacer unos 30 minutos de ejercicio cardiovascular y 15 minutos de estiramiento por día. Es un buen equilibrio. Pero, ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza? ¿Sientes que estás descuidando ese aspecto? Esa es la cuestión. He estado escatimando en el entrenamiento de fuerza. Supongo que me atrae más el ejercicio cardiovascular. Comprendo el atractivo de los ejercicios cardiovasculares,
pero también es importante no pasar por alto los beneficios del entrenamiento de fuerza. Tienes un buen argumento. ¿Cuál crees que debería ser el equilibrio ideal entre ambas? Bueno, realmente depende de tus objetivos específicos de acondicionamiento físico. Pero, en general, yo recomendaría tratar de lograr una proporción de 2, 1 o 3, 1 entre el entrenamiento de fuerza y el ejercicio cardiovascular. Está bien. Es interesante. No había considerado una separación así. ¿Puedes dar un poco más de detalle? Claro. La razón por la que sugiero centrarse un poco más en el entrenamiento de fuerza es porque ayuda a desarrollar y mantener la masa muscular, que es tan importante para la salud y el estado físico en general. Ah, ya veo. Así que el entrenamiento de fuerza complementaría el ejercicio cardiovascular en términos de un entrenamiento completo. Exactamente. El ejercicio cardiovascular es excelente para la salud cardiovascular y para quemar calorías, pero el entrenamiento de fuerza ayuda a mantener esa actividad al aumentar el tono muscular y el metabolismo. Eso tiene mucho sentido. Supongo que he estado descuidando ese aspecto del desarrollo muscular en mi rutina. Es un error común, pero es importante encontrar ese equilibrio. Tal vez intente comenzar con 20 a 25 minutos de ejercicio cardiovascular y de 10 a 15 minutos de entrenamiento de fuerza. Vale, definitivamente puedo trabajar para ajustar mi rutina de esa manera. Gracias por el útil consejo, Anna. Por supuesto, John. La forma física consiste en encontrar lo que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos individuales. Avísame si tienes alguna otra pregunta. Lo haré. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de explicarme esto. Me ha dado mucho en qué pensar. En cualquier momento. Te deseo la mejor de las suertes en tu viaje de acondicionamiento físico. Sé constante y confía en el proceso. Gracias, lo haré. Nos vemos más tarde, Anna. Lección 4. Navegar por las opciones de transporte. Buenos días, Anna. Hola. Quería preguntarte sobre algo relacionado con el transporte, si no te importa. Hola. En absoluto, estaré encantado de hablar sobre el transporte. ¿Qué tienes en mente? Bueno, últimamente he estado intentando encontrar la mejor manera de moverme por la ciudad, y estoy un poco dividido entre algunas opciones diferentes. Vale, ya veo. ¿Cuáles son los posibles modos de transporte? Principalmente intento decidir entre tomar el autobús, andar en bicicleta o usar un servicio de transporte compartido como Uber o Lyft. Ah, ya veo. Todas esas son opciones válidas, cada una con sus ventajas y desventajas. ¿Qué factores está sopesando a la hora de tomar su decisión? Supongo que las principales cosas que intento equilibrar son la conveniencia, el costo y el impacto ambiental. Es un enfoque excelente. Todas estas son consideraciones muy importantes a la hora de elegir cómo moverse. Exactamente. Quiero decir, el autobús es probablemente la opción más ecológica, pero puede ser menos práctico. ¿Sabes? Definitivamente. Las rutas y los horarios de los autobuses no siempre se alinean perfectamente con nuestras necesidades. ¿Qué pasa con el ciclismo? Es un buen argumento. Andar en bicicleta podría ser un buen punto medio. Bueno para el medio ambiente y me da cierta flexibilidad. Sí, y también es una excelente manera de hacer algo de ejercicio como parte de tu viaje. ¿Has tenido en cuenta factores como el clima y la distancia? Esa es una buena pregunta.
El clima es sin duda un factor a tener en cuenta, y la distancia a mi destino puede variar bastante. De acuerdo, ahí es donde las opciones de viajes compartidos como Uber o Lyft pueden resultar útiles, especialmente para viajes más largos o con mal tiempo. Sí, es una buena decisión. Probablemente sean los más convenientes, pero definitivamente más costosos que el autobús o la bicicleta. Exactamente. Se trata de sopesar las ventajas y desventajas y determinar cuál es la mejor opción para sus necesidades y presupuesto específicos. Absolutamente. Me has dado mucho en qué pensar. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de analizar esto conmigo. Encantado de ayudarte, Ion. El transporte puede ser algo complicado de manejar, pero estoy seguro de que encontrarás la solución adecuada para ti. Gracias. Definitivamente tendré en cuenta tu consejo al tomar mi decisión. De acuerdo, debería irme, pero fue genial. Suena bien, avísame si tienes alguna otra pregunta sobre el transporte. Cuídate. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Nos vemos más tarde. Lección 5. Estrategias de creación de redes. Hola Anna. ¿Puedo elegir tu opinión sobre la creación de redes? Acabo de regresar de un gran evento de la industria. Por supuesto, Ion. Me encantaría hablar sobre la creación de redes. ¿Qué tal te fue el evento? Bueno, me siento bastante bien al respecto. Hice excelentes conexiones que espero que generen nuevas oportunidades de negocios. Es maravilloso escuchar eso. La creación de redes puede ser una herramienta muy valiosa. ¿Tenías una estrategia específica para participar en el evento? Sabes, esta vez traté de ser un poco más intencional. Me aseguré de presentarme a la gente, hacer preguntas y realmente tratar de hacer conexiones significativas. Excelente, ese es exactamente el enfoque correcto. La creación de redes tiene que ver con la calidad más que con la cantidad cuando se trata de las conexiones que haces. Definitivamente. No solo traté de coleccionar tantas tarjetas de presentación como fuera posible. Me concentré en tener conversaciones genuinas. Eso es tan importante. ¿Y encontró alguna técnica en particular útil para facilitar esos intercambios significativos? Bueno, me propuse escuchar realmente lo que la gente decía, hacer preguntas de seguimiento y tratar de encontrar puntos en común. Es una gran estrategia. Escuchar activamente y encontrar formas de relacionarse a nivel personal puede ser de gran ayuda. Absolutamente. También traté de posicionarme más como un recurso que como alguien que busca hacer una venta. ¿Sabes? Ese es un enfoque perspicaz. Posicionarse como un socio colaborativo en lugar de como un actor puramente transaccional. Exactamente. Quería demostrar que estaba realmente interesado en ayudar, no solo en promocionarme. Es maravilloso, John. Parece que en este evento te has dado en el clavo en el arte del networking efectivo. Espero que sí. Me siento muy bien con las conexiones que hice y el potencial que tienen. Eso es fantástico. Mantener y fomentar esas nuevas relaciones será clave para seguir adelante. Definitivamente. Planeo hacer un seguimiento con todos y ver cómo puedo seguir aportando valor. Excelente, la coherencia y el seguimiento serán muy importantes. Bien hecho al navegar por el proceso de creación de redes.
Gracias, Anna. Agradezco mucho que te tomes el tiempo de charlar sobre esto. Es útil conocer sus puntos de vista. Por supuesto, John. La creación de redes es una habilidad crucial, y es genial ver que la abordas con tanto cuidado. Sigan con el gran trabajo. Lo haré. Está bien, debería irme, pero esto fue muy valioso. Nos vemos más tarde. Lección 6. El encanto de Bali. Hola Anna. Siempre he querido visitar Bali. ¿Qué sabes sobre las atracciones de allí? Oh, Bali es un destino impresionante y culturalmente rico. Hay mucho que ver y hacer. ¿De verdad? ¿Cuáles son algunas de las principales atracciones que te llaman la atención? Bueno, los hermosos templos hindúes son un gran atractivo, como los famosos templos de Tanelot y Uluwatu. Ah, sí, he visto fotos de esas y se ven absolutamente impresionantes. Definitivamente. Y los paisajes naturales son simplemente increíbles, los exuberantes campos de arroz en terrazas, las impresionantes playas y los majestuosos volcanes. Vaya, suena como mi tipo de lugar. Me encanta estar inmerso en hermosos entornos naturales. Yo también. Y las experiencias culturales son realmente únicas. Puede visitar pueblos tradicionales, ver espectáculos de danza vibrantes y aprender sobre las artes y artesanías locales. Eso es impresionante. Me encantaría tener una comprensión más profunda de la cultura y el modo de vida balineses. Absolutamente. Y la comida es de otro mundo, tan fresca, sabrosa y única en la región. Mm, realmente me estás engañando en Bali, Anna. Siento que tengo que empezar a planificar un viaje allí pronto. Definitivamente deberías. Es un lugar muy especial. La combinación de belleza natural, rica cultura y cálida hospitalidad es realmente incomparable. Muy bien, me has convencido. Bali está en mi lista de viajes por hacer. Gracias por la increíble descripción. Ha sido un placer, Ion. Estoy seguro de que te lo pasarás genial si tienes la oportunidad de visitarnos. Avísame si necesitas otros consejos sobre Bali. Lo haré. Lo agradezco. Nos vemos más tarde. Lección 7. Reserva la habitación de hotel perfecta. Hola Anna. Estoy intentando reservar un hotel para un próximo viaje y me vendría bien tu opinión. ¿Cuáles crees que son algunas de las cosas clave a tener en cuenta? Reservar un hotel definitivamente puede ser una parte importante de la planificación del viaje. ¿Para qué tipo de viaje es este? ¿De negocios o de placer? De hecho, es un poco de ambas cosas. Una conferencia de trabajo, pero espero extender mi estancia y hacer también algunas visitas turísticas. Vale, eso tiene sentido. En ese caso, le sugiero que busque un hotel que pueda satisfacer sus necesidades profesionales y personales. Buen punto. ¿Alguna recomendación específica sobre en qué centrarse? Bueno, para empezar, echaría un vistazo a las opciones de habitación. Busca uno en un piso superior, ya que suelen ser más silenciosos. Ah, sí, es un gran consejo. Mm, me aseguraré de comprobar la disponibilidad de habitaciones en los pisos superiores. Y si es posible, intenta conseguir una habitación con bonitas vistas, aunque cueste un poco más. Realmente puede mejorar tu experiencia en general.
Oh, eso suena encantador. Una habitación con una gran vista estaría muy bien, especialmente para la parte de ocio del viaje. Definitivamente. Y no olvide echar un vistazo a las comodidades y servicios del hotel, como el gimnasio, la piscina o el centro de negocios. Buena decisión. Este tipo de instalaciones en las instalaciones podrían ser muy útiles, especialmente si quiero hacer ejercicio a hurtadillas durante mi tiempo libre. Exactamente. Y si vas a trabajar en el hotel, asegúrate de que la habitación tenga un espacio de trabajo cómodo. Cierto, esa es una consideración muy importante. Tendré que asegurarme de tener una posición sólida para hacer un poco de trabajo. Absolutamente. Y, por supuesto, la ubicación del hotel en relación con la sede de la conferencia y cualquier lugar turístico al que desee visitar. Excelente punto. Tendré que hacer un mapa de todo eso para encontrar la ubicación central más conveniente. Parece que vas por buen camino, John. Avísame si necesitas algún otro consejo para reservar un hotel a medida que reduzcas tus opciones. Lo haré. Muchas gracias, Anna. Esto ha sido de gran ayuda. Me has dado muchas cosas geniales para tener en cuenta. Feliz de ayudar. Le deseo la mejor de las suertes para encontrar el hotel perfecto para su próximo viaje. Lo agradezco. De acuerdo, debo irme, pero me aseguraré de tomar cualquier decisión final que tomes tú. Lección 8. Superar los vicios. Hola, Anna. Quería hablar contigo sobre algo importante, superar algunos vicios personales. Ya veo. Es un tema delicado pero importante, Ion. Me alegra tener una conversación abierta al respecto con usted. Bueno, he estado luchando con algunos hábitos poco saludables de los que realmente quiero liberarme. ¿Sabes? Lo comprendo, puede ser un viaje difícil, pero lo felicito por dar ese primer paso y querer hacer un cambio. Sí, no ha sido fácil. Siento que estos vicios se han convertido en barreras en mi vida. Ya veo. ¿Puedes contarme un poco más sobre los vicios específicos que esperas superar? Bueno, prefiero no entrar en detalles aquí, si te parece bien, pero definitivamente están afectando mi salud y bienestar. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Lo importante es que reconozcas la necesidad de un cambio. Exactamente. Y sé que no será un proceso rápido ni fácil, pero estoy decidido a dejar estos hábitos. Es una actitud muy admirable, Ion. Tener esa determinación y fuerza de voluntad es crucial. Gracias, Anna. Supongo que solo estoy buscando algún consejo o estrategia que puedas tener para superar este tipo de vicios. Bueno, el primer paso suele ser reconocer el problema y comprometerse a hacer un cambio. A partir de ahí, se trata de encontrar alternativas saludables y mecanismos de afrontamiento. Mm, Eso tiene mucho sentido. Sustituir los hábitos poco saludables por otros más positivos. Precisamente. Y es importante que seas paciente y amable contigo mismo durante todo el proceso. Superar los vicios no es fácil. Agradezco esa perspectiva. Es fácil ser demasiado duro conmigo mismo, pero sé que debo mantener una actitud positiva. Absolutamente. Celebra las pequeñas victorias a lo largo del camino y no te castigues si cometes un error de vez en cuando. Lo tengo.
Lo tendré en cuenta. Todo esto ha sido muy útil, Anna. Me siento un poco más preparado para hacer frente a esto. Estoy muy contento de haber podido darte una orientación útil, Ion. Recuerda que tienes esto. Estoy aquí si necesitas más ayuda. Gracias. Significa mucho. Muy bien. Debo irme, pero te agradezco mucho que te tomes el tiempo de charlar sobre esto. Por supuesto, en cualquier momento. Te deseo todo lo mejor en tu viaje para superar estos vicios. Tienes esto. Gracias, Anna. Me aseguraré de mantenerte informado sobre mi progreso. Nos vemos más tarde. Lección 9. Se siente cómodo hablando en público. Hola, Anna. Quería preguntarte algo. He notado que has estado dando muchos discursos últimamente. Tienes razón, he estado dando bastantes charlas en público recientemente. Eso es impresionante. Sé que mucha gente considera que hablar en público es realmente abrumador. Tienes toda la razón. También solía ser una fuente importante de ansiedad para mí. Oh, ¿de verdad? Nunca me lo hubiera imaginado. Pareces tan tranquila y cómoda ahí arriba. Bueno, es algo en lo que he trabajado mucho a lo largo de los años. No es algo natural para mí. Es bueno saberlo. Es alentador escuchar que incluso alguien con tanta confianza como tú tuvo que trabajar en ello. Definitivamente. Me ponía muy nerviosa antes de tener que hablar frente a la multitud. Me lo puedo imaginar. ¿Qué hiciste para superar ese miedo y aumentar tu confianza? Fue un proceso gradual, pero creo que la clave fue exponerse más a menudo. Eso tiene sentido. La práctica hace al maestro, como dicen. Exactamente. Cuanto más lo hacía, más cómoda me sentía. Ahora sí que disfruto hablar en público. Vaya, eso es increíble. Estoy muy impresionado por tu transformación. Gracias, John. No ha sido fácil, pero ha sido una habilidad valiosa que desarrollar. Puedo ver por qué. Poder hablar con confianza delante de los demás es una gran ventaja. Absolutamente. Me ha abierto muchas oportunidades. Apuesto a que sí. Bueno, me alegro de que hayas encontrado la manera de aceptarlo. Quizá puedas darme algunos consejos alguna vez. Absolutamente. Estaré más que feliz de compartir lo que he aprendido. Simplemente házmelo saber. Genial. Aceptaré tu propuesta. Ha sido muy revelador, Anna. Me alegro de que te haya resultado útil. Hablar en público es una habilidad que cualquiera puede cultivar. Es bueno saberlo. Espero poder poner en práctica algunas de sus técnicas. Maravilloso. Estoy seguro de que lo harás muy bien, John. Recuerda relajarte y divertirte con él. Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo por el aliento y el consejo. Lección 10. Decisiones de decoración. Hola Anna. Quería saber tu opinión sobre algo relacionado con la decoración de mi casa. Excelente, estaré encantado de ofrecer mi opinión. ¿A qué tipo de dilema de decoración te enfrentas?
Bueno, estoy intentando encontrar la mejor manera de colocar los muebles de mi sala de estar. Ah, ya veo. Definitivamente puede ser una decisión difícil. ¿Qué está considerando? Estoy dividido entre elegir un patrón simétrico o un arreglo más ecléctico. Es una buena pregunta. Realmente depende del estilo general que estés buscando. Es un buen argumento. Me inclino por un aspecto más moderno y minimalista. De acuerdo, en ese caso, un diseño simétrico podría funcionar muy bien para lograr esa estética. ¿Crees que sí? Me preocupaba que pudiera parecer demasiado formal o rígido. No necesariamente. Con las piezas adecuadas, puedes hacer que un diseño simétrico se sienta muy elegante y contemporáneo. Interesante. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo podría verse? Claro, imagina un sofá centrado contra la pared, con sillones a juego flanqueándolo a cada lado. Ah, sí, puedo visualizarlo. Y luego quizás una mesa de café y mesas auxiliares para completar la simetría. Exactamente. Y puedes añadir algunos detalles escultóricos o geométricos para realzar realmente el ambiente moderno. Me gusta mucho esa idea. Parece que crearía una apariencia muy limpia y cohesiva. Definitivamente. Pero, por supuesto, el enfoque ecléctico también tiene su propio encanto. Eso es cierto. Me encanta la idea de mezclar diferentes estilos y texturas. Absolutamente. En ese caso, podrías jugar con una colocación asimétrica y con diferentes formas de muebles. Mm, es una alternativa interesante. Tendré que sopesar los pros y los contras de cada enfoque. Tómate tu tiempo con ello. No hay una respuesta correcta, se trata de encontrar lo que te llame la atención. Tienes razón. En realidad se trata de confiar en mis propios instintos de diseño. Esto ha sido de gran ayuda, Anna. Estoy muy contento de haber podido ofrecer una perspectiva útil. Avísame en qué dirección decidas ir. Lo haré. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Me ha dado mucho en qué pensar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido excelente. Gracias.